Vale, debería estar ahora esto. Ahí estamos. Pues ahora me toca ir aquí y ver que también se esté viendo aquí. Buah, y tengo que abrir aquí también. Tengo que moverlo aquí y tengo que abrir el YouTube. Vale, este está bien. ¿Ya estás en directo? Sí. Debería saltarte notificación Sí, en YouTube. en YouTube. Por eso te digo. ¿Y en Twitch? Tengo una miniatura de. No, no jodas que tengo una miniatura del. Sí, en YouTube. En YouTube. Por eso te digo. ¿Y en Twitch? Tengo una miniatura de. No. Espérate, eso lo cambio. Tu estudio, ¿no? Aquí. Esto es el, el Apex. Es la miniatura del Apex, sí, 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 Ya sí. decía yo, Destino de caballero y veo los del Apex y... ¿qué? Lo que pasa es que ahora con. Esto. No, no sé dónde. No sé dónde está el. Aquí, ¿no? Emitir en directo. Este es el estudio de directo. No, hombre, ya estoy. Cago en todo. Cago en todo. No, 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 no. Gestionar, gestionar. Cago en todo. Editar, quiero editar. Vaya, lo de la descripción de edad sí que me lo pone. Mira tú por dónde. ¿En serio no puedo editar esto del directo? YouTube Studio. Ah, aquí. Dude, loco. Vale, vale. Espérate que también tengo que mover esto de aquí. Tengo que hacer esto de aquí. No, esto no. Vale. Vale, uno menos. A este paso voy a necesitar otra pantalla, tío.
Buena, Vi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues a mí se me... Buah, tengo dos y ya me estoy con todo. Ahora quiero acceder al... ¿Se ha guardado ya? Quiero acceder al directo. Tú, me cago en YouTube. Con el ordenadito que estaba todo antes. Vale, ahora ya está. Esto no sé si hay forma de... Ah, sí que lo hay, sí que lo hay. Tu macho, qué pedazo de ventana. Pues estoy... de fiebre y sin poder. Ostras. Llevas unos días chungos, ¿eh? ¿Estás seguro que no tiene el coronavirus este, tío? Lleva unos días chunguelillo, ¿eh? Pues ya no sabría qué decirte. Joder, tío. Yo espero que te mejores, tío. Joder. Hombre. Vale, esto debería haber sido... Esto ya está... Vale, es lo fuerte que me distraigo. ¿Pero te duele la cabeza o algo también? O es la fiebre y... Bueno, los problemas respiratorios sí que los tenía... Pero la fiebre, tío. Bueno, al normal siempre. Somos unos mancos, así que... Hombre, normal. No, tranqui. O sea, por eso quito el chat de la pantalla. Para que así cualquier cosa off topic no salga. Hombre, Yosu, ¿qué tal, compañero? Ah, está guapo, está guapo. Tengo el capítulo grabado, lo que pasa es que lo estaba editando el otro día y se fue la luz. Y perdí los datos de editado justo cuando estaba dando al render. No sé por qué se me borró este ya... El vídeo ya editado, no sé por qué se borró ya editado, ¿sabes? Debería salirme ya editado para justo para darle al render como lo tenía. Uy. Pero nada, paso y haré directo. Bueno, tampoco hice gran cosa en el capítulo 2 que hice. Bien, puf, eso sí me ha pasado. ¿Qué te ha pasado, Yosu? ¿Qué ha pasado, Yosu? Ha puesto eso sí me ha pasado y es un caos. Ah, lo del que se te borre el vídeo editado. Buah.
Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Cloud 7. Muchas gracias, Cloud 7, por el follow. Qué buena personita, tío. Se te quiere un montón. Bienvenido, bienvenido, Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Me gusta cómo hablaban. This? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't that. Hombre, gracias ahora por el apoyo a mí. I just scratched myself. Muchas gracias, Slow. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Gracias, gracias, hombre. Los likecitos. El buen hijo por la casa. Oh, Vic, ¿sabes qué juego he visto que está más interesante ahora mismo? El Escape from Tarkov. ¿Tarkov? Algo así es. Tiene buena pinta. Es un shooter, lo que se me da a mí, pues, peor que el resto de juegos. Pero tiene muchas cositas interesantes, A ver. Las primeras opciones de este diálogo se puede decir las características predeterminadas del personaje. Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones. A ver, ¿esto lo muevo así o...? Ah. Estamos... Estoy con Bianca, estuve trabajando en la forja. Y te da stats, ¿no? Diálogo, agilidad, vitalidad y fuerza. Por lo general siempre me gusta tener en estos casos diálogo en este tipo de juegos. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and, well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Porque me interesan las espadas. Estuve con Bianca, vitalidad. ¿Qué importancia tiene fuerza? Porque ese diálogo me da... ¿Qué importancia? Fuerza. Agilidad vamos a darle esta vez. Se supone que sube eso. Sube ese stat. No. It's just... Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Objetivo iniciado. Ir con tu padre. La misión, ¿no? Ir a la lección de esgrima.
Felipe Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Mi amigo está aquí. Tengo hambre. ¿Necesitáis ayuda? Padre está enfadado conmigo, ¿no? Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Fin de diálogo. Y vamos al tajo. Sí, pero se supone que ya la cambié. Sigue saliendo la del Apex, Yosu. Se supone que la cambié ya a una de Kingdom. A ver qué dice por aquí. Cloud. Jugué al 4 y no me gustó tanto. Y el 5 me parece de lo más que puede haber hecho. Los de 5 de ocasión que en la tienda de Microsoft. Es malísimo Gear 5. ¿Los otros ya son cooperativos? ¿O son eran juegos de un jugador esos? No he jugado a ninguno, la verdad. Ay. Y lo pienso subir cooperativo, guiño, 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 ceja, patada. Con los dos primos guiño ya está vendido, Convertir el caldero, soltar el caldero, ¿qué? A ver. Ah, pero no hace animación, nada más dice convertir el caldero. ¿Soltar en caldero, qué? Hay que cogerla. Vale. Primero hay que cogerla, para ello voy al inventario. A ver, no, ¿cómo? ¿Qué? Upa. Veo muchas cosas, me estoy mareando. A ver esto. Arma, lejos, cerca, cabeza, cuerpo, pierna. Estos son primero las resistencias. Salud, energía, saciedad, perdón. Visibilidad, notoriedad, ruido. Esto cuando te portas mal, ¿no? Notoriedad. Fuerza, agilidad 2, habilidad, diálogo 2, carisma 7, velocidad 18. ¿Eso quiere decir que soy bastante rápido? Comida. Jugador. Aquí están los niveles. En combate. Anda. Espada, arco, defensa, vale. Habilidades. Adiestrador de perros. Quema de vida, cacería, equitación, fuerzas de herradura. Vale, más o menos lo mismo. Esto es más o menos. Destino. A la reputación al 100. Genial. Oye, ¿cuándo jugamos Wrath, güey? Y hacemos vídeo y transmitimos. Cuando quieras, Yosu. Porque la verdad es que no sé en qué momentos podemos coincidir. Tú dime y le damos, A ver, dice Cloud por acá en Twitch. Venga, que sonasco fomentan el campeo. Quitaron el Valguns con su nuevo sistema. Se están muriendo. No les recomiendo el Gear 5, solo les recomiendo que hagan la campaña. Ahí estamos. Estoy en España, así que tenemos mismo horario. O sea, sí, sé que estás por aquí en la Españita buena, pero me refiero a eso. No sé a qué hora te acuestas, demás. Ya sabes que mi horario es por la noche siempre. Bueno, mañana tengo el día libre, ojo. Si cae algo por ahí, yo me apunto, Estos son diario las misiones, ¿no? Supongo.
Activar ir a tu padre y la lesión de esgrima. De esto. ¿Esto por qué no se quita? Mostrar. Información. ¡Oh! A ver aquí. ¿Esto qué es? Uy. Uy, pero qué bonito, ¿no? Qué guapo tú el mapa. Mapa, vale. Es que... ¿Este soy yo, se supone? Tu cama. ¿Mi cama? No, muéstramela. Pero, ¿dónde...? Tampoco, ¿no? Bueno. Ah, y estos son... los datos curiosos, ¿no? Que también hay pestañas... Ah, las otras pestañas, vale. Ah, ok. Con pinches. Vale. Ya iré viendo más cositas sobre la marcha. Uy. ¿Qué pasa con este lado? Uy, qué caída de FPS que he tenido tú. ¿Esto lo puedo pillar? No. De no jugar Forever Alone. Vale, te escribo por disco cuando esté en la PC para jugar rap. Y ahí que veas mi pequeño mundo. Dale. Yo apenas tengo la balsa con el destilador de agua, nada más. Brújula. Ah, la brújula que está arriba. ¿Ves caldero? Comer del caldero. Ah. A ver, no entiendo. Debería estar aquí, ¿no? No. ¿No ponía eso? Pues nada, he comido 2 veces. Ojalá tuviera el arc, loco. Oh. Me dijo Royal de jugar juntos, pero no lo tengo. En Insta estaba 5 pavillos. Se lo quería dar al T-Rex, pero no sé si lo querrá ese juego. Uy. A ver. Oh, ¿esto se nota? ¿La caída de FPS se nota en el directo? ¿O lo noto nomás yo? A ver. Sí, se notan los parones. Que flipas. Sí, eso sí. Con un puñetazo yo estoy cansado. A ver, ataca. Vale. Te voy a afilar. Tengo que ir donde el herrero. Donde Piñeta está el herrero. Es aquí. Vale. En B ya. ¿Qué es A? Para empezar. A decir con el padre. Ve a ir a la lección de esgrima. A la lección de esgrima que vamos primero. A ver si está aquí el herrero. ¿Por qué no me tira esto bien? Vamos a ver un momento una cosa. Vamos a cerrar esto.
Vamos a cerrar esto también. Vale. Uf. El calvo. Sí, sí, era yo el calvo. Ah, vale, bueno. Calvo llamaba al Vic, pero no me enteré muy bien por qué. Unfortunately, that's not my problem. Perhaps Sir Radzig is keeping it at the castle until this whole unhappy story reaches its end. I only hope Sigismund doesn't get an appetite for our silver too. Tendero. Hombre, Taires, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué dice mi prieto favorito? You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? Hombre, un calvo. Only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tartars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder. Ah, eras tú, Claude. The German counts elected Ruprecht of the ¿Por qué hablo de calvo? because your Wenceslas would not go to their deeds even. Hombre, Alex, muchas gracias por el host. Now even the Pope. Hosteito bueno. I'm with you, man. ¿Qué tal, guapetón? What's going on Futuro chef, gran Don't chef. spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Yo bien, bueno. Pelín, No, it's true though. Wenceslas pelín is the jodido me he king quedado con lo de la of gripe que Bohemia. tenía antes. Bohemian nobles are on his side. To hell with Ah, un momento. Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all. Vale, ya estoy de vuelta. And it's our duty to defend the honor of our ¿Qué está king. pasando aquí? ¿Qué se está peleando por quién? So, Hal, are you with us? No sé qué me han pedido, pero lo haré. Me Oh distraído. well. Father can Pero wait a puedes esperar while. algo más. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. La casa de Tudesco. Sigue apareciéndome el objetivo. Joder. Pero acá. O sea, esto era. ¿Dónde me he metido? ¿Me he metido en algo secundario de donde iba la misión principal?
Pray for Big. Oh, esta. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Te están liando de... ya veo que me queda hacer todo el lío. Pero la bajada esta de... Tú, qué rayote. ¿Esta es la mujer? ¿Usar qué? ¡Oh! ¿Cuánta mierda, tú? ¿De sale la peste? What do you want, lad? Hostia, Vic, tío. Paciente cero. Si pongo no es nada. ¿No es nada? Goodbye. Eso. God help your poor parents, boy. Pues no continúa. Tengo que decirle que está What do you rozando. want, lad? Paciente cero. Se ha calentado el ambiente. Hostia. Mira. Yo solo ha pillado la primera, tú. Ostras. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Se ha ido la señora. Uy. Vaya, por Dios. Se derrumba esto. ¿Cuánta mierda tengo aquí? Esto no... sé. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Oh. Fucker!
I'll make you pay for that. Ahora tengo que correr como una perra, ¿no? Combate sin armas. Gancho, no sé qué. F en el chat. Vale, oponente. Vale, creo que lo he pillado. Ah, pero que es pelea igual. Uy, uy, que me quedo sin resistencia tú. A ver, ¿cómo lo voy a bloquear? ¿Así? ¿Así? Uy. ¿Qué rayos, tío? Pues si suenan entre ellos, tío. What are you doing? For God's sake! Uy, Stop uy, uy. right now! The catch pole is on his way! ¿Qué ha dicho? Damn, let's go. Run, you Ram, bitch, run. How are you, Henry? Mi tío, ¿cómo te pasas? Venga, coño. Venga. Uy. Aquí. A ver, a ver. Ah, no puedo. Porque es coleguilla. Machirulo. Good health to you, Henry. Supone que es como un simulador de vida medieval. Y eso tiene la historia de... Creo que es un poco como la historia de Batman, pero en la Edad Media. Ahora lo vemos. ¿Tengo que seguirlos hasta algún lugar en concreto? Me puedo pirar ya. Falta, coño. Soy más lento que una vieja. Ah. Quita, pollo. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. Ah, vale, vale, ya he True, leído lo but de... mind that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot.
Hemos echado la tarde. He cogido caca de vaca con la mano. ¡Qué gracioso! Vale, pero se supone que tengo clase de grima. ¿Es aquí? Uy, fuerza será dura difícil. Pues no es aquí. Pues tampoco es aquí. ¿En serio el PC no puede tirar bien este juego? Hey, Pip. ¿Es con este? Do you want to learn something? Ah, sí, es este, mira. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word ¿Es or súper two to putarrista say el about juego? it. ¿Qué? No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. ¿Te sigue saliendo la del Apex? Me sigue saliendo la notificación desde Spoken like a man. 2050, ¿sabes? And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right. I wait on the ground by the sheepfold as usual. Sigo aceptando cosas sin saber muy bien el qué, pero bueno. Vamos, vemos qué. Por aquí arriba, ¿no? Bicho oveja, tú. Venga. Ahí está buen Big tío. Joder. So, can we get started? Podemos. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's Sé cómo empieza la historia de él. keep moving. Your life Sé que ahora viene lo jodido dentro de un momento. A ver. Voy a desplazarte a un lado. Ahí. Ah. Es una mayúscula. Tab será, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ah, vale. Vale. Así me paro y así me separo. Vale. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Now you're getting it. Nice. Not bad. Again. Nice. Vale. Not bad. Again.
The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Cajos. Esto cada ataque débil. Ah, anda. Nice. Very good. Very good. Very good. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Now you're getting it. All right. ¿Tú por qué no? Very good. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master. You have to work and work. La clase game completada. A mí me sale Fallout 4. ¿Qué? ¿Qué? ¿El Pokémon? No, Pokémon, ¿eh? A ver, dame un momento. ¿Qué le pasa al...? Ay, ¿qué le pasa al YouTube? ¿Este es el de YouTube? No, este es el de YouTube. Este es el de YouTube. Si supone que estoy haciendo por el restream. Ah, es que en el YouTube no me sale juego. Vale. Qué raro. Voy un momento aquí. Voy aquí. Voy aquí. Pues no me deja... No. Videojuego. Vale, ahora guardar. Vale, ahora qué tal. Ahora debería salir. Te dejo el vídeo mientras juego a Pokémon. Ya me he perdido con el Pokémon.
Vale. ¿Por qué pone Pokémon Mo? Vale, ¿qué cerveza decís? No tengo ninguna misión de llevar cerveza, ¿vale? Tengo que ir a hablar con el padre. Supongo, ¿no? ¿Tyrex? ¿Es el mismo? ¿Sandin también juega? Yo me he perdido. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Pues todos para el clan. Wey. Si estoy jugando, estoy encima. ¿Qué? ¿Ves? Creo que no estamos hablando del mismo juego con Sandin. Si no, no está, ¿no? Yo me he quedado en el último de la liga. Anda. Oh, o sea, si voy bien vestido y no mugriento, sucio, sin echarme como un otaku, como un sucio otaku, la gente me responde mejor. Bueno, normal. Pero es que yo me baño. Tyrex. Si te mancha, o sea, las manchas de sangre de la ropa no se quitan solas. Puedes ir ahí todo ensangrentado. Tu dinero. Pagar, anda. Me llevo total. Sí, sí, por eso decía, creo que no era el mismo. También lo doy. Vale, wey. Ahí tenemos el clancito.
Tenía algo que hacer. Ah, no sale, está 100%. Voy a darle al... Aquí. Sorry, Yeah. Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out Wait, of wait, charcoal. wait. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? Not Y las quite. posaderas. The chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? Alright. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Vale, exquisito el diálogo del padre. El Pokémon One. No es oficial. Vale, ¿dónde está la pasta primero? Gavilanes, comprar de cuchillo. Comprar el saco de carbón. Vale, primero para la deuda. A ver si es aquí mismo. Este es Kuch. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. No sé cuánta fuerza tiene, así que probaré con esta. Imagino que pira poco y que pesará poco. Sí. Pide poco y pesa poco. Va bastante bien. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Take care. Vale, pues toca igual darse de hostias. Uy. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
Come and get it. Toca una patada el cabrón. Me canso. Sod. Me voy a llevar una de hostias tú aquí al final. Mira puta. Pero que me pilla. Oh dear. Porque- You whoreson. Ale topper. No, sí, al final Cunt. ¿Cómo haces esto? Antes no me lo... y me da a mí. Pero que deje de darme, coño. Hacerme eso, coño. Curse! You're going to cry now. Mira puta. Take that! Tú. Bloody hell! Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Toco el buena salud, tengo heridas. No sé heridas de qué. A ver. Aquí. Cabeza herida, torso herida. ¡Hostia!
Vale, pero esto me lo curo solo. ¿Tengo que ponerme algo? Estaría vomitando ya. Patearle donde más le duele con su ex. Patearle, bueno, vale, vale. Pero por vago. Qué buenos tiempos. Estoy seguro que he peleado con cadenas y todo. Uy, uy. ¿Qué es la E? ¿Tengo que pillar el dinero? ¿Que de dentro de la casa? A ver. No entiendo. ¿Dentro de su casa? All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want. You haven't heard the last. ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde me he metido? Comemos, comemos. La cerveza y el carbón, ¿no? Esto peligroso, el beat, un chungo de barrio. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Oh. Carbón 50, pero no. Si no, 50. No, esto a precio solo en 5. Condición estaba bien, ¿no? ¿Esto qué es? Cantidad. Ah. Vender, ¿no? ¿Los clavos estará suficiente? A ver. Cerrar el trato. De negocios. Ahora tiene esto él. Tengo 2. Cantidad. ¿Cuánto tengo que poner? 50, ¿no? Uy. Sí, 50. Es un 25. Es esta. Can we do something about the price? Why not? A ver. Regateo. Barato como vender caro. Anda. Ah, podía haber vendido más caro también el martillo de los clavos. Habla con la oferta y espera tu respuesta. Tu oferta actual, última oferta del comerciante.
tu dinero. Buah. Si el control de gente no se puede. Que obtuvo él, comerciante no tiene suficiente dinero. Oh. Es una oferta tras otra, agotará poco a poco el pase de bolete y... Anda. Esto también... creo que sale en el The Witcher esto. Aunque ahora no estoy muy seguro. A ver. Va a ser oferta. This is a waste of time. ¿No? ¿Qué? ¿No era eso? Los negocios. Regateo. Can we do something about the price? Aye. A ver. $2,4. No le puedo bajar menos. I'm finished. This is going nowhere. A ver, estoy haciendo mal otra vez. Tío, no me entero. Joder. Esto es lo que tengo que comprar. ¿Qué tengo que comprar, tío? Ah, vale, vale, que son 10 tú. Pensaba que era todo eso. Eso son 10, vale, vale, vale. Yo le estaba cagando muy fuertemente. Solo son 10. Las fotos del Big. Ah, pero puedo regatear igual, ¿no? Let's talk about the price. Naturally. Un segundo. Vale. 4. El precio es 5. Ahí. A ver. ¿Cómo era? Vale, el comerciante responderá ahora con una oferta. Entonces yo hago la oferta. Ahí, ¿no? 2,3. Ah, pero es que son 5. Yo creo que... No, me voy a decir que no. Tengo que vender el hacha también. A ver, vender. Hacha. Regatear. Ahora puedo vender más cara. Can we do something about the price? Why not?
Aquí a ver qué es para abajo. 2,7, 2,3. ¿3? ¿Me estoy pasando a lo mejor? No, 2,5. What about this? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Anda, vale. 2,4. I knew we'd come to an arrangement. Ay, reputación ganada. Anda. Vale, ahora. 8. Vale, es esta. Qué cabrón. A ver si ahora puedo mejor. Let's talk about the price. Sure, why not? Me va a decir que es ridículo, What ¿verdad? do you say to this? That's not enough. Buah, es que no puedo más. Since it's you. That's not enough. No suficiente, tío. This is a waste of Dime. time. Mierda. Good luck to you. No puedo vender nada más, ¿no? O me he dejado algo. El martillo salió muy barato, tío. Eso me dejaba algo aquí. No, ¿verdad? No. Dormir. Aquí no hay un carajo. All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last of this. God be with you. Cobraré la mitad. Let's talk about the price. Naturally. En 3. Ahí. What do you say to this? It'll take more than that to persuade me. My last offer. I'd almost shake on that. Almost. Tiene muy poca paciencia, tú. Very well, I agree. Vale, puedo robar. Anda.
Supongo que para robar necesitaré más sigilo. ¿No? Ahí está. Si tenemos algo. ¿Esta es la taberna? Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. Henry, I'm glad you came. ¿Tengo que sentarme? ¿Qué es esto? Tengo otro estado. ¿Qué es esto? ¿Punto de lectura? ¿Cómo? ¿Esto no es la taberna? Ahora. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Tú. ¿Tú no? ¿Puedo hacer luego otra vez el diálogo de la cerveza? Tú. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Una jarra para padre. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Bueno. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniac? I suppose. God He's a save man you, who Henry. makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. ¿Cómo? Eso voy a intentar. ¿Es una memoria esto? Si no, es para guardar la partida. Que no se olvida. Anda, mira tú por dónde. ¿Lo puedo vender? Uy, puedo vender. Voy a vender uno.
Verás que voy a necesitar después. Pero ahora necesito comprar el resto del carbón también. ¿Tú eres un comerciante? Sí, ¿no? Good day. Abrimos 10 negocios. ¿Este lo vende hasta más caro? No me parece a mí. Oh, no me lo puede pagar todo. 35, pierdo pasta. Voy a pasar un momento. Este es mejor. Thread long and strong El to de sew Codimo up que el que anything you sea. need. El... Buffet. For the kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. God, you look terrible. Did someone attack you? Iba a decir ninjas, pero... Ninjas también. Ah, pues ninjas entonces. Si es para una miniatura, queda más guapo tú el... Ninjas. Cambia capas. ¿Se llama así? Muchas gracias por ese follow, cambia capas. Está nice el nombre, tío. También tiene 20. Cierto, al vender. Y este no le puedo vender cualquier cosa. Ninguno de estos me va a dar lo suficiente, ¿verdad? Good health to you. Uy, este tiene. Vale, vale. Es esta. ¿Acabo de cerrar el negocio tal cual? ¡Ah! Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo para el regateo. No hay que darle nada más con la X. Me cago en todo, tú me he equivocado. Bueno, para la próxima tendré más cuidado al hacer estas cosas. Esto lo vende más barato, ¿no? No, a 0,6 está bien. Uy, no, 15 no, 5 nomás. Vale. Sí, pulsado, claro. Coño. Let's talk about the price. Naturally. Con 5. Agree? It'll take more than that to persuade me. No deal. ¿En serio? Esto es asco, tío. Vamos a ver si este tenía, ¿no? Come on up and buy. La peña regatea Let's mucho. have a word about the price. Sí, pero la segunda oferta que le he hecho me ha... me ha dicho vete a la mierda. A ver si con 5... What do you say to this? You're a right pinch purse. Si subo una más... No deal then. No baja más de lo que... Vale.
Pero tengo que hacer esto para también aumentar el nivel en regateos. Que eso me viene bien para el futuro. Naturally. Vale, no le bajaré mucho a 7. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. A 8. Es que llega al precio que quería igualmente. And now? That's not enough. No tiene 9 el cabrón porque yo he subido. Qué hijo de su madre. Tendré que aceptar en 9. Bueno, me sirve igual. Es poco, pero supongo que me da la experiencia. Y a este después le robo, chaval. Le pego un atraco y una puñalada tú. Ya tú, qué rica. Y todo el costado. Por asqueroso. Pierdo conocimiento. No. Ay. No hay sitio donde pueda lavarme la cara. O sea, a ver, ¿qué tan realista es este juego? ¿Dónde hay un cubo de agua? ¿Esto es agua? Ahí estamos. ¿Estoy limpiecito? Sí. About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. Ay. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Se me olvidan los gavilanes esos. me distraigo con el regateo, tú. Se me olvidó que tenía otra cosa que quiero buscar. Pues está muy guapo el juego. I'm with you, Henry. How are you? He venido por los gavilanes. Vamos a pasarlo de Tusco, tú. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. Sí. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Sí, eso me ha... O sea, he visto muchas cosas buenas de este. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Ahora sí, ¿no? About time. Have you got everything I wanted? Sí, lo tengo todo. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. ¿Tengo que hacerlo yo? What kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzik ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have we got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together.
By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Hostia. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. ¿Así se hacían las espadas? O sea, el terminado de las espadas. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Jejejeje, ven aquí, anda. A ver, voy a por los clavos, va.
¿Qué acaba de pasar? Origins, me cago en tu puta vida. Mira, porque... Es que no entiendo por qué se abre todo el rato. ¿Qué le pasa al launcher? No me quiere conectar, pero me sale la ventana de conéctate. Poción de caléndula. Ah, sí, aquí tienes más de estos, mira. Uy. Madre. Bring those nails and don't keep Teresa waiting. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why'd you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. ¿También puedo hacer eso? O sea, ¿puedo ligar con cualquiera? We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. No. No se enfada la otra. Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Muy interesado está en el chaval, ¿no? It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day.
But first, I'd like to see the world. Meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Hola. Un calvo. Tenía que ser. Hombre, muchas gracias por esa raid. Guapetón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenidos los que estéis por aquí del canal de Tech. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Reddick. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Origen de los cojones, tío, pero ¿qué le pasa? Me acuerdo todo el rollo. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! ¿Qué tal, Tech? ¿Cómo estás, tío? Ahí vamos tirando, tío. Con nuevo jueguito. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Tengo la espada cheta.
Uy, uy. Que no, que es bromita. Tú, pero no tengo la espada yo. ¡Mierda! Hostia, hostia, hostia. Tú, me va a matar. Pero... ¡Mierda! Yo corro. Una perra. Ay, 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 ay. ¡Uy! La hostia. A ver que me lo has esquivado tú, hijo de... ¡Hala! Te lo acaban de explicar. Pues nada, acabo de terminar por hoy el puto juego. Me parece que estaba jugando el de... Devil Within, ¿no? ¿Pero qué? Tú. ¿Pero qué cojones? Coño. ¡Hala! Así que corro. Joder, tío. Hola, Ana. ¿Qué tal? Te lo acabo de explicar. Overpower. Uy. Pues nada, a correr colina abajo tú, como una perra. Yeje. Bien. Me he torcido algo. Corre. No pasa nada si te caes. ¿Hecho que salte por aquí o me lo crees a mí? ¿No? ¿Por dónde me ha dicho que salte? ¿Me sigue todavía? Uy, pero bueno. Uy, pero bueno. Ay. No, pues sí, yo te ayudaría, pero... ¿Uno de estos a lo mejor? Sí, el caballo tiene lo mismo que yo, ¿no? Uy. Qué complicado es esto. Uy. ¿Es que he escapado? Sí, he escapado. Vale.
¿Qué tal, Iku? Buenas. ¿A qué estaba jugando Tech al final? Porque no estoy leyendo por aquí que sea. Muchas gracias por ese follow, Iku. Tras. Qué grande, de verdad. Un besito en el siempre sucio. Campeón. Tú. Pero, ¿me acaban de pegar una hachazo así de gratis? Sí. No, corre. A la mierda. Salta, caballo. Ay. Vámonos, campo, otra vez. Ala. Dime que saltas esto. Ay. Shit, this is the wrong way. Pero no, hombre, si esto es bromita. ¿Cuál tengo que irme? Left. Talmberg is to the left, along the stream. Por allí, ¿no? No. Ay. Por aquí. ¿No? Por aquí. ¡Ahí va! La que me han pegado. ¿Quién tiene moraje? ¿Yo o el caballo? Vámonos. Vámonos a la mierda de acá. Supone que me lo marca. La de arriba, ¿no? La A. En la brújula. Go! They'll kill you all! Run for it! ¡Hostia! ¡No! Sabéis que estoy jugando así que se me ha apagado la puta tele. Estaba mirando el stream en la otra pantalla en el Labs, tú. Uy. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hajo, Hosungine! Quickly! We're closing the gate! Ay, la llevo en la pierna. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. No, porque por el juego más que todo. Porque lo iba a poner para YouTube el juego. Who are you and where are you from?
What in hell's name Y ahora estoy happened? súper a oscuras. I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Hostia, pues Divish. sí, You tío. manage. Bueno, descansa, Tech. Y gracias por pasarte. Ahí está. Grande Iku. Iki, perdón. Sir, Lo que no sé cómo se pronuncia. this is a survivor from... I heard, Robot. ¿Se ve? Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could Venga, risk Tech. sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Habla con Sir Robert. Ya ves, en todos los dientes tú. Otra vez. ¿Qué le pasa al puto Origin? No cerrar sesión. A ver. Llevando por culo toda la tarde. No funciona como no fue, decía, o sea, abro la sesión y no me quiere cerrar sesión. Hala.
El inicio de sesión online no está disponible actualmente. ¿Para qué coño me da por culo el programa? Que al final lo desinstalo. Pero es que juego a los Sims y si lo desinstalo no puedo jugarlo. Vale, ya estoy. Vale. Nuevo nivel de diálogo. ¿Cómo va el tema de los niveles aquí? ¿Qué es la cantidad, no? No, peso. Condición. Esta es la cantidad. A3. Detener el servicio. Eso hago, pero se vuelve a iniciar solo. Y me vuelve a saltar la pantalla de inicia sesión. Y nada, sigue igual. Atributos. Nivel principal. Puntos de ventaja. Anda, tengo uno. Nivel actual 3. Anda. Pero eso es nivel. Fuerza. Ah, puedo añadir un punto. ¿O puedo añadirlo aquí? Uy, ¿esto qué es? Ah, esto es lo que tengo para subir. Primeros auxilios. La Z. Ah, vale. Quito el uso de vendas. ¿Esto qué es? Oh, esto no. Este se genera más rápidamente de noche, pero no se duerme bien durante el día. Anda. Cuando está sucio, sí. Cuando se está sucio, se tiene... Mujeres. Hostia, pues no me compensa. ¿O sí? Vagabundo, Alex. Alex en condiciones de pobreza. Anda. Ah, tiene sus pros y sus contras, pero claro. ¿Cómo? Aumenta el tiempo que se aguanta sin dormir. Tu nivel de energía desciende una cuarta parte más despacio. Ah, pero este es el nivel 4. Pues me guardo el punto para este, ¿no? ¿O qué? Esto a nivel 4 se aprenden cosas mejores, ¿no? Esto no... Es que no entiendo. El de explorador, por ejemplo, lo puedo poner. Aprende el de explorador. Así no me atacan antes, ¿no? Es algo así. ¿A qué nivel estoy? ¿A qué nivel estaba? Quita esto. Al 3. Nada, me espero un poco y... Ahora. Nada, me espero un poco y... Aquí también. Fuerza también tenía uno. Baluarte. ¿Qué hace esto? Anda. No te costará resistencia y supondrá la mitad de carga. Anda. Esto, ¿no? Aprender. Sí, ¿no? Baluarte. He volvido vivo. Listo. Agilidad. ¿Esto tengo más puntos o qué? Nada. ¿Cómo va esto? Agilidad. Pues una para todas.
Alta cuna, carisma, no tengo nada, visibilidad, velocidad, ruido, energía, saciedad. ¿Por qué está en rojo diálogo y carisma? -5, ¿por qué? -1, ¿por qué? Ah, por la zona, ¿verdad? Es por donde estoy. Sí. Hambre, cansancio. Vale. Uy, uy, uy. Pero bueno. Me parece que no escucho el juego. Mierda. No conseguí llegar al castillo. A ver si tiene ya. Tío, ¿qué pasa con el audio ahora? Éxito. A ver qué cojones pasa ahora. Pero si está puesto aquí. ¿Está puesto el audio bien? Ahora. Joder, tío. Está raro. Ahora. Epa, epa. Era broma. ¿Dónde supone que tengo que ir? Por aquí, ¿no? ¿Con este señor de aquí? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is... Me encanta cómo te expresas así, tío. Y aprieto, tío. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make warriors. Vale, aquí tengo que ir a por comida, ¿no? I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Con esta lugareña. Aquí están las comidas. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Ah, sí, tiene pinta todas. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man.
When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. A comer y a dormir. Reputación perdida, ¿por qué? Hola, 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 hola. No voy a... A ver, a ver, a ver. Que hay hambre, hostia, que hay hambre. Venga el postre. Fruta, de la buena. Comer directamente el puchero. Qué rico. Uy. Soltar el caldero. Uy. ¿No tenía yo más comida? ¿Qué ha pasado? Me han robado. Ah, vale, no, para echar las manzanas ahí. Pero he comido solo yo. No me dejan comer más. Ah, otro panecillo para mí. ¿Otro queso? Para acompañar. Otra manzana. Qué cabrones. Hostia. Vale, esto supone que no como puré de lentejas. Pues sí, es puré de lentejas esto. Ya estoy en las últimas ya. My word. Me llevo la última manzana más. Oh, good God. Que sí, que tiene sueño pesado. I need to lie down before I split my face open from yawning. Oh, sí, tío, qué oscuro está. Vamos a dormir. ¿Dónde es? No es por aquí. Tiene que ser aquí dentro. ¿Esta es la cama? Please tell me what happened at Skalitz. I have kin there. Creo que esta no es mi cama, ¿no? Uy, uy, que no es aquí. Uy, 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 que... Vale, vale. Uy, uy, uy. ¿Y entonces para qué viene este, tú? Yo creo que sí, porque no... ¿En serio? ¿Eso... ¿Es en serio? A ver. ¿Será? Anda. Verás que hasta afecta y todo. Hace la mano. Sure, I heard something. 12 horas. Sus 9 horitas, ¿no? Ahí.
No, no, sí he visto que tiene pinta. Pero no sé por qué. ¿Seguro que es por lo de ir sucio? No creo. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report A lo mejor es porque la miré con ojitos a la señora del... A la señora del castillo. Ah, sí, mira, mira, sale sin botas. Pum. Yes? It is I, Henry. Oh, pero bueno, pero bueno, pero bueno. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Pero bueno, y trae vino y todo, pero What you bueno. need to help you sleep. Bueno, chavales, después de tomar una corta en la cabeza, así que... Final de gameplay. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came Pide to profesor offer you consuelo. solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ese es una gran verdad. No puedo hablar de ello, contar historia de ataque. Venga, va. Vamos a ponernos dramáticos. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. ¿Qué tengo? Y Stephanie. No, 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 no. Que tengo tiempo, me cago en todo. Estaba leyendo el otro que ponía. Because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh dear boy. When I'd done all Muy the vaya, errands I me had cago en to do, todo. I promised Father I'd help him with his work and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Estaba aprendiendo el clima en... No, pero ¿qué? Esto aquí. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. Éxito. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Esta mismo, ¿no? Le gano... ¿Sí? I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Oh, también le gano en... A mi dama Bianca. Aquí, aquí, aquí. I looked towards the ¿No? tavern and saw a group of Cumans chasing down my Bianca, murdering her for sport. There was nothing I could do to help her. You mustn't Éxito. blame yourself. She's with the Lord now. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you.
I was lucky I knew a concealed path around the castle. Está aquí. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Me cago en todo, no era esta. Esto. Mentir. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them, Supone que acierto, ¿no? I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Really? ¡Mierda! I'll never forget the horror. Me cago en todo. The rest of my life. Tenía más esto que ella. Debería haber funcionado. That's terrible. How could something like that happen? God El alone día a knows día, why tú. he let such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're Pasaban here. cosas. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. ¿Eso no es comida que tenía para mí? I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless.
Good night, my lady. Vladimir, pues, hostia. Help us, son. Don't be a coward. Este es Bambi. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Vale, otra vez esto. ¿Contará de verdad esto, pan? Pues nada, duchita, ya está para toda la semana. ¿Por aquí? True enough. Tiene la pinta de eso. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Sí, sí, eso mismo. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Me está gustando duchado. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep.
Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to our day now. Se va Virgo con más que chu. Joder. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Ahí contesta. ¿No? Está bien. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. But there is- Ok. Vigilar las almenas.
tengo que vigilar. ¿Tengo que ver algo especial o...? ¿Qué pasa, hombre? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. ¿Dónde? Jesus Christ be praised. What do you think about how the Skalitz folk managed to flee the siege? Thank the Lord. I thought it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought that. Well, we were all expecting the worst. And the truth is, I'm still worried what will happen when Sigismund comes here. And come he will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that fucker. By the way, Henry, my condolences. Thank you. Mucho, apriete contra la muralla. Yo veo una mierda. Good day to you. What do you need? Esa una tontería también. Uy, que no, que es broma, hombre. Puto, eso en la privada, tío, qué pesado. What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. I'm just as glad it weren't Sigismund. For sure he'll come here in the end, too. But now at least we've got time to get ready for him. Maybe he'll leave Talmberg be. Maybe, maybe not. Could be he was only out to get Sir Radzig, because he's Wenceslas's headman. The Skalitz is a rich town, so there was plenty of loot for the taking. 2 birds with 1 stone. So he might be satisfied and leave us alone. Reckon we'll see soon enough, one way or the other. By the way, Henry. It is Henry, ain't it? I was sorry to hear about your parents. They've gone on to better things. Farewell. Hola tú. Uy, que no, que broma. ¿Esto es privado aquí o qué?
Si me piro supongo que fallo, ¿no? Como que falla la misión. Ah. Good luck to you. ¿No tengo nada en el inventario? ¿Ropa no? ¿Todo? Voy a comer una... ¿Qué es esto? Voy a comer pato. ¿Puedo comer? ¿Sí, no? ¿No? Sí. Sí. Ya no... Yo me vuelto. Uy. Qué broma, hombre. No, no creo. ¿Qué pasa? ¿Y yo qué tengo que hacer? Fijo, me lo han dicho y no me he enterado. Ay, que llevo la espada aquí. Pobre, desde lejos. No. No sé qué, si no me da mierda. ¿Se puede lanzar por encima de la muralla? Capaz que puedo. Uy, 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 uy. ¿Qué hora es? Uy. ¿He hecho todo esto? ¿Qué? Anda. Uy, esto es muy raro. ¿Qué hice, cabeza? A ver. Sí, lo mismo de antes. No me interesa. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué ha hecho? Hola. ¿Y esto? ¿Esto qué hace? Uy, mira, si aquí está esto. Es esto. Hasta mañana. ¿Qué hora es? Te marca la noche. Día. 3 horas. 3 horas está bien. 3 horas es bien. Hasta aquí. Esto intuyo que esto amarillo es el día, ¿no? Y esto aquí es que 3 horas. 3 horas. No pasa nada, tío. Que muere el que tenga que morir. ¿Has visto? Ya está. ¿Qué ha pasado? Ahora todos están muertos. Ya de mañana. Vámonos.
go! Move it! Quick! Go! Go! ¿Y si no puedo pasar esto? Go! Let's go! A ver. Move it! Quick! Go! Go! Tú, qué realista, qué bien. Ah, mira, al final lo he hecho. Que sí, vamos, Let's vamos. go! Move it! Quick! Go! Go! Vámonos, que me culo aprieta. ¿Es por aquí? ¿Es por allí? Es por aquí. Corre, coño, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot! Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund Ostras. of Luxembourg, King of Venga, Hungary and Iki. Croatia, who Coge has bien. resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king's end that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Algo me dice que no. Ah, no sé si mira. My lord, you have my utmost admiration.
get on with you, Robard. Uy, uy, uy. Ir a por nuestro caballo, el caballo robado. Good health, you. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Uy. En principio debería esta, ¿no? My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Puta madre. Otra vez el origin, tío. Do you think that's what they'd want? Forget it. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? Vengar la aldea de la hoja. That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver ¿Enterrar a that could Bambi? help ¿Será la mamá? convince us as allies. Fin del diálogo, que me piro, viejo. Vamos a morir por ahí. ¿Quiero el otro? Vale, ir a por el caballo. Pollos. Me fui a mí. ¿Puedo pillar más comida antes de irme? Pillo el queso. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Pero bueno. ¿Qué hay aquí? Uy, 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 que no es broma, hombre. Joder, os lo tomáis todo muy en serio. A ver, ¿qué? Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits, may they burn in hell. Is there someone here who trades in goods? Try Votovan. He's as thin as a starving hound and about as cheerful. But he can get anything you want. I saw him by the local granary. Goodbye. Estamos todos sucios.
Ya estoy limpio. A ver, ¿con quién tengo que hablar? ¿Cómo gano dinero? Hay misiones. El granero. ¿Es este señor de aquí? Jesus Christ be praised. Can you tell me who I can buy something from or sell to? Aye. What about the pond keeper is your man? He ought to be by the granary. At least that's the last place I saw him. Farewell. Gracias. ¿Esto es el granero? ¿Esto qué? ¿Esto es una casa? Eso es una despensa, ¿no? Tiene que tener una pinta rara, ¿no? O algo. Uy, 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 que no, que no, que no, que no. Tú, se ve la bajada de FP, ¿eh? Maybe you should have done that a long time ago. En principio sí, ¿no? ¡Ey! No, vale, voy por acá y voy para afuera. Vámonos ya. ¿Cuál de estos es mi caballo? Este es mi caballo. ¿Y este es mi caballo? Montar y robar. Este es todo guapo. Caballo de... Vale. Que es cada personas. Vamos, sardinilla. Gira, 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 gira. Epa, epa, tranquilo. Uy, me ha cerrado a controlar el caballo. ¿No abres la puta puerta? ¿No salgo por aquí? Good day to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Pero vamos con esto. Esto, ¿no? Se supone que esto es lo Not any mismo. longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out quickly. A likely story. Ay, yo, mierda. Better clear off before I lose my temper. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor
and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. God be with you. Ok. Entonces... ¿Le he liado muchísimo? Wait till I tell you what happened. There was going along with Me lo voy a leer fijis, tío. ¿Este aquí? ¿Este es importante? No, este es mierda. No está viejo. Uy. Pero fijo me pillan, tío. ¿Esto no es privado? ¿Qué? Muy difícil. Hola. ¡Hostia! Pero bueno, pero ¿qué tal? God save. Can I help you with anything? I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle. And your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? Hostia, Anabel sigue por aquí. ¿Qué tal, Anabel? Esto... supone que con esto también le gano, ¿no? My lady, I know you have a good heart. I can't live with the thought of my parents being left in the mud to be food for stray dogs. How can their souls find peace until they rest in hallowed ground? My dear boy, you'd risk your own life to give them a Christian burial? My heart goes out to you. I will do what I can to help, though I'll tremble in fear until your return. But what can I do? If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Sí, qué gran idea. And where can I get the armor? At the armory? Where's that? In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. Well, they'll certainly ask where I'm going. You could tell them Sir Robard sent you to Ujitz.
To ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. Thank you. my lady. I must go now. What do you think, my lady? Do I look like a Talmberg soldier? Not quite, Henry. Just look at you. Oh, I see. Well, thanks. Goodbye. Pero bueno. Venga, hasta luego. Vamos a ir por aquí. Ay, la muerte. Gracias, Ana, que aproveche. Provechito. Yo tenía un amigo que tenía estornudos así y le detectaron coronavirus, Yo tengo un colega que tiene problemas respiratorios ahora mismo. Uy, ya tengo un pelo. Muy difícil. No hay nadie por aquí mirando, ¿no? Uy, 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 ¿qué ha pasado? Ah, muchas gracias por el host. Ahí está. Arigato. Hasta mañanita, hasta mañanita. Uy. Sí, sí. Good day to you. What do you need? Que tomé el otro día. Lo típico que te pides una sopita de murciélago al chino aquí de la esquina. ¿O no? ¿Estás viendo Naruto ahora tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás viendo Naruto? Sí, llevo unos días viendo Naruto. ¿Y qué me dijiste cuando empecé a verlo? ¿Te pones a ver Naruto ahora? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es la polla. Es que no me acordaba de la serie. De la misma manera como me vi... ¿Qué otra me vi? No me acuerdo cuál me vi. Mira, dice Vic que tiene coronavirus y va por ti. Vamos a morir todos, tío. Cuanto antes llegue mejor. O sea, ya está tardando. Ya está tardando. ¿Por qué sigo vivo? Bueno, ya está en Francia, así que dale tiempo. God be with you. Look out! No me deja pasar. Ay, Dios. De fuerte el club. Uy, 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 uy. Intenta hacer las menores cosas ilegales posibles. Soy prieto, seguro que van a por mí. Entre Tarrex de Puro y yo. Uy, pues ese nuevo botón no era. Ahí estamos. Aquí, ¿no? Tienes una gadoa. Qué bien. ¿Y dónde consigo equipo? ¿Aquí arriba? Uy, pero vaya, se me ha resbalado dentro del... ¿Esto qué es? ¿Un arco? Uy, también se me ha resbalado dentro del inventario. Qué cosas, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Voy a salir de aquí un momento.
Ya está, ¿no? Bueno, checo que voy al baño. Aquí no me sale como que estoy en zona prohibida, ¿no? Uy, pues sí, ahora ya estoy. ¿Esto qué? Flecha. Pero no sé luego si me pillan. Supongo que será peor, ¿no? Si voy cargado. Uy, mira. Uy, también se me resbaló dentro del inventario. A ver. Esto tiene pinta de tener algo valioso, porque no me deja... Uy, antes me ha dejado... me ponía algo, ¿no? Ahora. Qué interesante, ¿verdad? Vale, no tengo ganzúas.
Hay una flecha aquí, creo. Hostia, es verdad. Uy, se me ha caído dentro del... ¿Cuánto peso llevo? Vale, todavía me queda bastante. Bueno, si salgo no me ve, ¿no? Aquí ya estoy en zona... Batman. ¿Dónde tengo que robar el equipo? Es esto, ¿no? Esto de la manito. Y estas flechas. Vale. De aquí. Ah, necesito aumentar la agilidad. Oh. Oh. Conveniente eso. Ah, me he pasado. ¿No tiene otra espada yo aquí puesta? Esta, ¿no? Esta es la que tengo, ¿no? Sí, la espada de Sir Rocigen. Tiene con un cerdo, ¿no? Chambelán. Se supone que es aquí dentro, ¿no? ¿Qué? Anda, esto no me vendría mal. A ver.
Pregunta, Gasly, Cyndaquil o Rinor. Gasly. Ah, es arriba a lo mejor, sí. Es aquí a lo mejor. Es broma. I hear our scouts found a fresh pile of human bones at the edge of Scalit's woods. Mary, Mother of God, preserve us! ¿Qué le pasa? Ah, hostia. Good health to you. Este es, ¿no? Can we trade? If you've got the coin. Él tiene riqueza comercial de 50. Ganzúa. Tres. Oh, muy caro. Vendaje también. Vino barato. Pero vamos a vender. Esto lo puedo vender. Me he pasado, ¿no? Me he pasado mazo. Ahí no. Cerrar el trato. He vendido la espada, me he llevado lo que quería. Oh, sí, mira. Y creo que ganaba dinero también. Sí. Pues mira, la espada ha salido súper bien.
Si no me ve, ¿qué está pasando? ¿Cómo va esto? No entiendo. Ah, ok. Se supone que no me lo puedo poner, ¿no? Mm. Vamos a ver qué hay arriba. Se supone que no tienen manera de saber que he sido yo, ¿no? Difícil, en difícil no puedo. Tengo que practicar con un cofre más. Ah, abajo había más, ¿no? ¿Que eran difícil o alguno fácil? ¿Son las botaguarras? ¿Verdad? Ya me ha sido complicado. Ahora lo miro. No me dicen nada, no me dicen nada. Vale. Vale, espérate. Espérate, no, espérate. Se supone sí, ¿no? Diálogo, utilidad de actividad. Aquí a lo mejor, no. Tiene que haber alguna para... Pero se pone fácil. Muy difícil. Sí, 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 eso sí lo sé. Pues no está aquí. ¿Y esto? ¿Qué luta?
Voló. Y voló muy fuerte. ¿Aquí? ¿Hola? ¿Puedo verte aquí? No. Espíala. ¿Eso es para qué? Está aquí. Están aquí todos. ¿Es Pablo según ella? My lady. God be with you. I'm sorry. Do I know you? It's me, my lady. Henry. Ah, pues qué cola. I didn't recognize you at all. I still think you should stay here in the safety of the castle, Henry. But I see your heart is drawing you away from here. God go with you. Vale, pues dice que sí. ¿Quién sabe? Que ya está mayor, no pasa nada. No pasa nada. Falta pollo. Jesus Christ be praised. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone, take care now. Me abres ya la puta puerta. Uy, esto no es. Uy. Te reviento la próxima vez. Uy, 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 ¿qué ha pasado? A ver si me impresiona. Tú que estás lo hecho bien, tío. No. Casi no le he cagado. Está marcado como la A, vale. No, estoy yendo por el camino equivocado. Había un camino por aquí, ¿no? ¿Este de aquí? Sí. Cabrón. Nuevo nivel de sigilo. Cabrones. Hostia. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. It's like they've already gone. Están todos muertos.
Bueno, ya que estamos. No la va a necesitar. Bueno. Tampoco. Sí, bueno. Sí, la antorcha no la necesito. No. Aunque ya le queda poco, ¿eh? ¿A eso? Uy, esto me sirve, ¿eh? Esto tiene sustancia. Zanahoria. La antorcha tampoco. A ver. Vale, la cebolla se queda ahí. Uy, vendaje. ¿Alguno más? Tú, por ejemplo. El pan, por ejemplo. Bueno. ¿Tú y este? No. Esta la ha pasado mal, ¿eh? Esta... Oye, preche. No, ya tú no tienes nada, menudo desgraciado. Oye, preche. Nada más fruta. Bien herito. Manzanas. Que curan heridas, tío. Fruta seca. Leche del dueño. Y parece que ya está. Hala. Pues no está mal, ¿eh? Ya productivo. Piedra de... ¿Piedra? Ah, mira, por aquí hay uno más. Who's there? What's going? Answer to my prayers just when I wanted. Pero hombre. Cojones. Toma. ¿Y a ver tú qué tienes? Uy, mira, esto me sirve. ¿Esto qué es? Cazado, pastucha. Esto también me sirve. Venga, hombre. ¿Y esto? Esto se vende, pero vamos. Venga. Escucha pasos. ¿Tienes algo? No, tengo suficiente comida. Tampoco.
A ver. Botas, ¿esto qué tiene? ¿Esto qué es? Oh, me baja el carisma porque están todos hechos mierda. También. No sirve. Hostia. A ver. No sé esto qué es. Tan sucio, supongo. Vale. Esto si me lo como... Hostia. ¿Qué me ha dado? Comida envenenada. Toma. Qué nice, tú. Anda. Que esté bien. Sinceramente. ¿Es por esto a lo mejor? ¿Esto de aquí? Esto es condición. Esto que está estropeado. Pues nada, adiós. ¿Algo más que esté mal? ¿El resto todo bien? ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto qué es? Ah, esto también me ha dado algo. Espérate. Sanación. Vaya. Ay, comer en eso también tengo. Ah, me he comido comida podrida. ¿Tengo algo más que no sirva? Las manzanas van bien. Esto, fruta seca también. Zanahoria. Está todo bien. Supongo que si cambia de color y ahí le veo mancha de sangre, ¿no? Supongo. Se me ha quitado el estado este alterado de... ¿eh? ¿Ya está? Lo de sanación y lo de envenenamiento. Pensé que duraría más. Supongo que estaría poco podrida. A lo mejor sí está... Claro, supongo que es eso, ¿no? Según lo podrido que esté, te hace más... Te hace más mierda. Ah, sí, me ves aquí. A ver, ¿lo pone información? No, bueno, pone frescura, pero tampoco... Pero me llevo el pan. Oh, también está... Nah, mal estado. Uy, Petel y un hacha. Pesa 5.
No, se vende muy poco para lo que pesa. Chaval. Ah, mira, aquí te lo marquito ya porque esto está en plan malísima. Sweet Jesus. It's the charcoal burner. ¿El carbonero? Ah, este vale. Uy, esto. Hey! ¿Qué pasa? ¿Y ese? Tengo que matarlo, ¿no? ¿Pero por qué he gritado? Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Ah, son mujeres. Me llevo pendejas. Uy. No, esto está mal. Sí. Ahí le he visto manchada. Los lugareños, ¿qué lugareños? Están todos muertos. A ver, tiro por aquí, ¿no? Who's there? Hey, what have we got here? Joder, tío, pero bueno. Great. Toma por culo, coño. Esto me lo puedo llevar, ¿no? ¿Esto también? Esto no sirve. Me resta ruido. Pero esto no me da nada. ¿Para qué sirve esto? Para verme mejor. Me veo más cool con eso. Uy, esto sí que da. Uy, esto da pata. Venga, hombre. Esto es lo que tengo yo. Buah. Hago sonidito al caminar. Es esta mierda, ¿verdad? Es
Esto de aquí. Me las voy a quitar. Sí. Llego al castillo, ¿no? Vale. Nada. Hombre. No, matar ahí, está en buen estado. Está en buen estado, el pan lo dejo. Buah, no quedó nada aquí, ¿eh? Está hecho un perro. ¿O qué es eso? Oh, ya sé. Vale, por aquí es, ¿no? Vale, vale, vamos a calmarnos. Por aquí. Por correr no debería ganar resistencia también con poco a poco. Más o menos. También. Ah, la entrada principal. Buah, qué pereza me da. Vamos a saltarnos por esta parte. Nuevo nivel de vitalidad. Eso es lo que me refería yo. A ver. Vitalidad. Así, mira, corredor de fondo, cosas así. No se puede combinar con velocista. Anda, vale.
Pues sí, era eso. Me he bugueado en las piedras. Saltar. Saltar resta un montón. Pero yo que llego más rápido por aquí, ¿no? ¿O no? Sí, da una vuelta. Hostias. Lo ponen para colgar gente, ¿no? Aquí está. No. No, manzana estaba dañada. ¿Eh? Answer to my prayers. Just when I wanted. Pero bueno. Más o menos así. Botas de trabajo. Uy, esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Todo. Chaleco de cuero, que nada. Botas de trabajo que tampoco. Pa' uno. Sigo escuchando al puñetero perro y me pone nerviosísimo. Bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Y con nada en el bolsillo. Tata. ¿Este quién es? Tú, mira qué buenas botas. No. Va malísimo. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon him like me. Oh, tío, qué lag me está dando aquí. Tío, qué lag me causa la lluvia. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything.
I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Sí que hay un perro. ¿Ves? No estoy loco. ¿Por qué? ¿Qué? No. ¿Dónde? Joder, tío, el lag. Ah. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Not the butcher's. Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Que me lo cargo, ¿eh? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. ¿Qué le ha ocurrido a Teresa? How did you manage to get away? How do you think I ran? If you lend me that spade, I have to dig a grave and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Fine. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass.
You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Shit. Qué dientes, tú eres tonto, ven aquí, anda. That's right. Turn tail and run, you bastard. Mira, capullo. Cómo corren, tío. Como la hostia. Este es el perro. ¿No puedo ser mi amigo el Chucho? Chucho. Tía, me lo podría llevármelo. Me he cogido todo el salami. Va, qué bajona que me da, ¿eh? Ojo, mira. La lluvia. Mira, tengo muy poco delay hoy, ¿eh? Se está portando bien Movistar. ¿Dónde tengo que acabar? En YouTube siempre hay un poco más. Sí, sí. O sea... Si llega a funcionar bien ya sería un milagro, ¿sabes? ¿No había un esto de afilar por aquí? Son están destruidos, supongo. ¿Dónde excavo la tumba? Por aquí. Por aquí está ya bien. Me equipo las palas. Sex. Ah. ¿Dónde está como arma? Está como otros. Objetos. Vale. Pues aquí, ¿no? ¿Es? Ah, mira aquí. Vale. Ahí está el perrito. Y sigue lloviendo, tío. So, let's get to it. Damn it all.
we're gonna do this. Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think Mierda, we are? tendría que haberlo matado, lo sabía. Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Otro calvo cabrón. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! ¿Es uno contra uno o me tengo que dar ducha con todos aquí? ¡Hostia! Tú creo que me ha pegado uno solo. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! So what? The games are over. ¿Cómo que has entregado? No, tú, la espada OP. Aquí empieza. Oh, mira. ¿Esta quién era? ¿Esta era Bianca? No, no. ¿Esta quién era? ¿Es esta Teresa? Mira el perrillo va al lado.
Y la que está muerta es Bianca, ¿no? Vaya. Ah, bueno, pues normal que puedas ligar con esta si la otra está muerta. Esto es la otra ciudad esa que dijo el pavo aquel. ¿Cómo era? ¿Voy hecho mierda todo el viaje? Daniel Babra. The Boss. Salva a tus padres. Itt épp egy malacka tévedt a disznőlésre. Hostia. Az isteni. Creo que... ¿Para dónde tengo que ir? Do you need some help? Por no ser inclusivo. Fue súper ridículo aquello, tío. Pobre ombligo. No, al final le salió bien, ¿no? Henry, there's work to be done. Exacto, como en todo. Todo se está cagando muchísimo, muchas cosas por meter en esa. Sobre todo en Netflix, tío. Hay series que usan nombres para vender, pero luego es absurdísimo. Las series que tienen ahora es la de Titanes, tío, que es, a mi parecer, horrible. A mí que me gusta el tema un poco Marvel y demás, y he visto Titanes, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia joven y demás. Ver esas series como... No las he visto. No, ni le eches un ojo, o sea, es... It's a new day. Henry, can you hear me? O sea, tú los conoces, ¿no? A los jóvenes titanes, a los Teen Titans. I thought you'd never wake. ¿Sabes, no? Having a nightmare? Teresa? Just have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? Ah, vale. Pues entonces no... In A lo mejor... Skalitz? No, tampoco creo que te mole porque es como We're at my un, uncle's mill in Rattay. como un drama Isn't there where else to adolescente. go? What happened?
You don't remember anything? Pero con peña con nombre de, Suppose that's not de héroes surprising. famosos. De I superhéroes found you in famosos. Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you. But you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. Me You gusta need your muy bien. strength back. Como un man. Unos días de delirio después. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. A ver, este casi What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers. My family. My friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Porque es su hijo secreto. Oh, Dios mío. Ugh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Ah, creí que lo habías puesto así a propósito, Tere. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. ¿El buen ladrón? ¿Qué? I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Estoy aquí en el molino.
Asignador de misión. Ah, mira. Asignador de... Anda. Nueva misión de DLC. Pero... ¿Los DLC no era lo de construir mi propia ciudad? Aquí no me quieren. Bueno, están todos muertos, así que es normal. Hostia, me he ido muy lejos. Es un hotel. Sí, sí, sí. No sé si es que tengo que llegar a cierto rango o a cierto punto del juego. Y puedo empezar a hacer mi propio pueblo. En plan, buscar los materiales, comprarlos, creo, negociar y demás. Y eso. Ir construyendo. A ver, me llevo esto, botas fijas no hace falta, pues una roja tampoco, camisa verde tampoco. La camisa verde, esto sí, creo, sí. Dame todo. Dame todo. Lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esto, no sé por qué me lo llevo, porque no uso arco. Ganzúa, toda. También. Uy, tengo dinericos, tú. Esto no hace falta. ¿Mapas antiguos? ¿Esto es mía? Sí, pero creo que no se ven las escenas, tampoco... Uy, este que se le queda nada, por ponerse malo. Salami. Esto se vende bien, ¿no? 35, está bien. Esto también me lo llevo para venderlo. Llevo pintas, novia. Esa puta es noble. Vale. Me he dicho mierda. Vamos a comer primero. Que está más ya la manzana esta. ¿Qué más? ¿Qué parece yo este? Este queso. Y este queso también. Vale. Sí, se supone que hay todo lo que había en esa época. O sea, Tere, se puede, se puede. Para esto. ¿Qué era mejor esto? Esto da... También me puede dar más visibilidad y notoriedad. ¿Qué esto? Mejor esto. Ahí de soldado. Ah, no, es que tengo un poco... Estoy todo sucio. Me tengo que ir con esta mierda. No, no, no. Comer nomás. Hostia. Me he pasado.
¿Qué tengo ahora como condiciones? Efecto. Cansancio. ¿A que tengo que dormir más todavía? Jodas. Ahí. Creo que lo pienso. A ver. Las botas. Con tiempo, tranqui, Teres, tío, tranquilo, coño. ¿Has pedido idioma y literatura? Mientras dormía. Tío, qué bueno que soy, ¿no? A dejar unos dinericos tú ahí. Voy a comer algo más y me vuelvo a dormir. El pan se está poniendo rancio. Y la zanahoria también. Ricas. Pues ya está. Llevo un día aquí sin hacer nada, durmiendo y comiendo. Toma. O voy para Madrid y vamos allí, Vic. Oh, tía. ¿Pero qué era, eh? ¿Cómo era aquello de...? ¿Cómo puse aquello? Esto no es. ¿Cómo puse aquello de la hora? Esto era. ¿Te pone aquí lo que es? Como está a punto de amanecer, ¿no? DLC activado. Privilege. Una especie aldea abandonada desde hace tiempo. Siempre te has preguntado qué ser. Vamos a vivir allí, así que si Civis tiene planes para el viejo asentamiento. Para reconstruir. Esta es. Vale. Después de que los bandidos fuesen expulsados de la aldea en la misión principal Bautismo de Fuego. Si no sabes dónde encontrarla, busca el icono. Vale. Sin embargo, temporalmente no podrás iniciar ni seguir jugando el DLC durante las misiones de batalla. Anda. DLC activado. ¡Hala! Tesoro del pasado. Las magníficas armaduras de corcel. Mucho no. La primera parte de la armadura de corcel y 5 mapas del tesoro aparecen en el baúl universal tras iniciar la misión principal. Despertar en el molino de rataje. Ok. Torneo, me cago en todo. A ver, ya está.
No entiendo. ¿Esto es rataje? ¿Esto qué? ¿Pero esto qué es? Un río que fluye en 3 direcciones. En el puente para la primera cabaña se encuentra la cabera. El segundo. Se supone que son del DLC. Rataje también. Por arriba, cruzas el río, vas para abajo y ahí encuentras. En el norte, oeste sería. ¿Esto dónde coño es? Tú, los mapas sobre... Ah, venga, hombre. ¿Quién nos dibujó? ¿Un niño? También, Ratei. Cruzando el molino, los 2 puentes... Y en la está abandonada. Ese parece más sencillo. Anda yo. Me indica que sí, pero ¿dónde es esto? Un río. Para el puente sube. Y una casa. Supongo que con tiempo, paz y saliva lo encontraré. Es aquí, mira, lo he encontrado. Ahora. A ver, uno está pasando por aquí y se supone que está yendo por aquí. Y aquí debería estar uno. Y esto me suena a uno de los mapas. ¿Este a lo mejor? No, este no es. Este es el que digo. Hacia abajo está el rataje, subiendo el molino, pasando los 2 puentes y a la izquierda, ¿no? ¿Qué sería esta parte de aquí, no? Está aquí rataje, sube, pasa estos 2 y para acá. Para acá, por aquí, a lo mejor. ¿Dónde gira el río? ¿Qué? Esto es una mierda, puede estar. Y esto peormente. Pero podría ser esta zona de aquí. Por aquí arriba incluso. Por aquí. Por aquí. Si está visto desde aquí. No me deja acercar más el mapa. Vale. Esto es el... ¿esto? No. Sigo sucio. Ahora. Ah.
Derecho, tengo que dar toda la vuelta. Buah. Consejero de misión. Ahí, aquí salí. Vale, está amaneciendo. Habla con ella mientras está... Have you eaten yet? ¿Qué? Sí, estaba muy bueno. What? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Bueno, vale. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Vamos a ver What would qué you need tiene. from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Two corpses, body. No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Quiere que vaya a sacar una tumba o algo así, ¿verdad? Hostia, pero es que a lo mejor la factura del pavo este es muchísimo.
No suena interesante, suena que va a ser un lío de la leche. Además, si pasa algo malo, quedo mal con la pava, ¿no? No, vamos a decirle que no. Y si hay que pagar con dinericos, pues matamos a alguien en alguna otra parte, que no nos pille nadie y tal. Si no pagas igual también ni idea. Tengo cosas para vender también. Voy a darle que no. Voy a darle que no. I'm Voy a not darle sure que no. dealing with corpses is a job for me. I don't want that kind of stain on my conscience or my reputation. Find someone else. Suit yourself. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Farewell. Vale, ¿y cómo terminó esto? Venganza. Despertar. Buen ladrón. ¿Qué? A ver. I've got the money to pay that debt. And I was afraid you had a chamber pot for a head. Hand it over. That job's still going, if you're interested. Tell me about it. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone me voy a decir lo and bring mismo. it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to... Oh, don't worry. It's just a... No honourable man should touch... Did you expect I'd get... Olvídalo. I'm not sure dealing with corpses is a job for me. I don't want that kind of stain on my conscience. Or my reputation. Find someone else. Suit yourself. Drop by if you change your mind. Farewell. ¿Se me queda ahí? O sea, tengo que hacerla. $45, se me ha llevado casi 40 también. Vale. ¿Dónde estamos? Vale. Sí, es por aquí.
En este pueblo habrá, antes de cortar el directo, habrá... Ya sabes, Vic. Viaje rápido. Bien. Halt! Who are you and where are you going? En medio de un I'm camino. Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Caballero of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to stop you. ¿Fallo? Bugger off. Pero si... I may ¡Hostia! not look the part, but I know about honour and duty. And mine No is viva to putis. tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. ¿Funcionó? Pero si tenía como el triple que yo de diálogo. Yo tengo un punto de ventaja, ¿no? Aquí, en diálogo. A ver. Para el Takuna. Un nivel de diálogo en 3. Al tratar con nobles. ¿Qué es eso? No permite tener la ventaja baja cuna a la vez. Baja cuna, supongo que será lo mismo, pero al revés. Plebeyos, no se puede tener la ventaja alta cuna a la vez. Fuerzas finales. Anda. Empático. Alta cuna mejor, ¿no? Alta cuna, yo creo que... Sí. Nivel 4 de diálogo. Vale. ¿Me queda la misión dónde está? No. Let me sleep. And how are we supposed to live in the meantime? On dirt and air? ¿Quién hay por aquí? No, go away. Good morning. Sorry to interrupt, but it sounded like you might need some help with something. What? No, nothing. What did you hear? That you might have hidden. You heard wrong. There's nothing hidden anywhere. And you leave my man alone. Understand? As you wish. Goodbye. ¿Por qué? No, pues nada. Vamos a ver si encontramos enseñador de misiones. Donde debe haber comerciantes, ¿verdad? Tiene que haber una forma también de conseguir una casa. O algo que no sea el molino. Que está... ¿Qué? Está aquí abajo. Gorrinos.
Kunis. ¿Tienes al que le di la pálida? Alex. ¿Y un musicote de fondo? Dice que está aquí, ¿no? No, aquí. El puerco es el asignador de misiones. I see you survived. Aren't you observant? Shit. Sod off. Huh? Acá otro. Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits, may they burn in hell. How does life in Ratai suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Take care. Cornelius. Hal! What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. What about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. No entiendo. ¡Oh, Dios! Espadero. Tendero. Ah, no tengo que si ya estoy por ya cerrar el directo también. ¿Un peluquero? Esta alarma. Taller de alquimia. Ah, no, esto es un... No, taller de alquimia. ¿Esto es un hilo? Ah, es un sastre, vale. Por aquí me salía la piedra de afilar.
Aquí.
Uy, uy. A ver qué tal ahora. No, parece que está al máximo de lo que le puedo hacer a esto con esta mierda. Good day to you. Como vida, como avisar algo sobre esos. How do the Ratai folk get on with the refugees? Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Nada. May the Lord watch over you. Hostia. Bueno, ahí está aquí tú por último pick. Nada, seguiré jugando un rato más, pero aquí ya dejo el directo. Pues ya empiezo a entrar ya abajo voy. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Así que nada, Vic. Gracias por estar por aquí, tío, como siempre, colega. Y... Fua, mañana verá que no me levanto. Hostia, yo se me ha dicho al final algo. O yo me lo diré mañana a lo mejor. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le ha pasado aquí? Vamos, si está aquí Tyler también. Hombre, arroba Tyres. A ver si hacemos algo mañana. Buscando, coño. Pues nada, lo dicho, chavales. Voy a investigar un poco más dentro del juego y mañana... A ver, ¿mañana Pokenoche o qué? Mañana Pokenoche. Ok. Sí, sí, sí. Si llego a esa hora y no estoy haciendo nada. Yo lo tengo todavía. Luego no lo tengo. Estoy tocando suscrito. Es que no te pillo en directo, ¿cierto? Uy, ¿qué es esto? Pues venga, lo dicho, hasta mañana, chavales. Ay, 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 ay. Hostia, está muy guapo el juego, ¿eh? Está potente. ¿Esto qué? Ya. Esto ya está abajo. No, este también. Este aquí queda más por aquí. ¿Y dónde está el...? Aquí.